totalmente diferente a la que hemos visto. Expresiva, a pesar de que no hay público. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy me di cuenta que Lita sacó un video nuevo, Luchadora, pero con la Orquesta Internacional de la PNP. Así que acompáñenme a ver esto. Aunque todo se ponga difícil, hay una salida. Aunque a veces parezca imposible, nos duela la vida. Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir. Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca. Ok, esto está muy interesante. Cuando dije Orquesta Internacional de la PNP, la verdad es que no había como captado realmente que era la Policía Nacional de Perú. Ya cuando los vi con el uniforme fue que me di cuenta y me parece que es magnífico esto, suena muy bien. Supongo que las personas que están allí son todas supremamente profesionales, músicos, pues además de ser policía. Y esto suena muy bonito, es un arreglo como más tipo orquesta. Esta canción es muy balada, pero creo que ellos le están dando un toque más especial, por decirlo así. Como siempre, Lita empieza con su voz súper clara. Vamos a seguir viendo a ver qué nos va a traer. Ni el aplauso, ni el beso, ni haya quien sueñe y que vuelva. Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir. Luchadora como siempre, que le gusta decir lo que piensa, que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora, que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel. Luchadora que no miente, que lleva la cabeza alta y que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora. Ok, esto es un arreglo musical más completo que la versión original. No la tengo muy presente en este momento, pero creo que es más tipo balada. Y esta estamos viendo algunos instrumentos agregados como el violín, como las trompetas, algunas flautas allí. Hay muchas cosas agregadas musicalmente hablando que le dan una vibra diferente. Es un arreglo musical diferente al original. Y Lita, como siempre, muy expresiva, a pesar de que no hay público, es entregada en su interpretación, siempre tratando de expresar el significado de las canciones, lo cual me encanta siempre. Vamos a seguir viendo. Una niña, una mujer, desde entonces ya hasta ahora luchadora. Aunque un día no resulte fácil y llegue la pena, no hay piedra en el camino que no hayan en la marea. Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir. Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca, ni el aplauso, ni el beso, ni haya quien sueñe y que vuelva. Bueno, la voz de Lita siempre está muy clara, muy presente allí. Los instrumentos no están opacando la voz de ella y hay muchos instrumentos agregados. La música está un poco alta, pero podemos seguir percibiendo la voz de Lita, que es lo más importante. Más instrumentos, incluso el clarinete, la trompeta. Esto es una versión totalmente diferente a la que hemos visto y musicalmente hablando creo que es la más completa, podríamos decir, pero creo que siempre Lita está dando esa interpretación que es tan única y que siempre le da como el sabor a las canciones. Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir. Luchadora como siempre, que le gusta decir lo que piensa, que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora, que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel. Luchadora.
Ok, sentí que esta versión, además de ser diferente musicalmente hablando, más instrumentos agregados, en un teatro, estamos viendo otro lado diferente a lo que siempre hemos visto de Lita. También sentí que en las terminaciones terminaba la frase de la canción abajo o un poco más arriba. Estos son como también arreglos que ella misma le está dando a la canción como para que se sienta que está haciendo diferente. Y ahora acaba de terminar la última nota más arriba de lo que normalmente la hacía. Vamos a devolver para que notemos eso y lo apreciemos. Desde entonces y hasta ahora, ¡Luchadora! Solamente que ella lo estaba haciendo en voz abierta y yo lo acabo de hacer en un falsete, pero lo hizo más arriba de lo que estamos acostumbrados a hacer. Increíble. Allí podemos notar que realmente la voz de Lita no tiene límites. Ella sencillamente puede hacer la misma canción que está cantando más arriba, incluso más abajo. Creo que es muy versátil en ese sentido y por eso es que creo que también ella sabe su capacidad y por eso es que se entrega tanto en la interpretación porque está muy segura de su voz. Así que este fue un video que disfruté mucho también, Luchadora, Lita Peso y Orquesta Internacional de la Policía Nacional de Perú. Me pareció increíble ver a todos estos policías apoyar a Lita haciendo un arreglo musical diferente. Me pareció muy bonito también el teatro y siempre es muy grato escuchar a Lita. Así que gracias por acompañarme a ver este video. Por favor, vayan a suscribirse al canal de Lita y vayan a suscribirse a mi canal. Denle click en la campanita para que no se pierdan ni un video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.